Bueno, en el teórico vamos a desarrollar todas aquellas plagas que afectan al cultivo de maíz, las que adquieren importancia en este cultivo. Este cultivo es un cultivo de importancia regional, ya que más del 90% de la superficie sembrada se realiza en la provincia de Córdoba. Como vemos acá, en esta área roja, donde está Río Cuarto, vemos que se siembran más de 50.000 hectáreas, que eso representa una gran cantidad de la superficie sembrada de este cultivo en el país. Los artrópodos que vamos a encontrar como plagas en este cultivo nos van a provocar una reducción del stand de plantas, es decir, van a disminuir el número de plantas que yo quiero lograr por unidad de superficie, nos van a producir desfoliación, algún disturbio en el balance hídrico, lo que va a afectar la fotosíntesis del cultivo y por lo tanto la producción. Hay otras plagas que nos producen destrucción de frutos y esto conlleva también a pérdidas de calidad y pérdidas de rendimiento. Si distinguimos a los artrópodos en dos grandes grupos, que son aquellos que nos provocan daño en la parte aérea de la planta, aquellos insectos o artrópodos epigios, y podemos distinguir aquellos que se encuentran a nivel de suelo, aquellos artrópodos hipogios que nos causan daño en lo que son las estructuras de la parte que está debajo de la superficie del suelo en este cultivo. Muy importante porque, como saben, el cultivo de maní, o sea, en la producción, el fruto que nosotros vamos a cosechar, está debajo del suelo. Acá se ven las vainas con los frutos dentro, debajo de la superficie del suelo. En este esquema podemos ver el ciclo fenológico del cultivo de maní y están posicionados los artrópodos en las etapas vegetativas que mayor daño o que más importancia tienen. Tenemos los trips en dos momentos importantes, en las primeras etapas de emergencia y en el primer desarrollo vegetativo de este cultivo. También tienen importancia hacia el final del ciclo cuando estamos en la etapa de formación y de llenado de frutos. En las etapas iniciales podemos tener problemas con la chinche de la raíz o la chinche hedionda, con orugas cortadoras, que ustedes ya vieron que es una plaga común. A lo largo de todo el ciclo aparecen las tucuras, que también es una plaga común a cualquier cultivo que yo esté produciendo, y las condiciones se dan para que esta plaga adquiera niveles o densidades poblacionales importantes para causar un daño. Después podemos mencionar aquí en esta etapa de formación de frutos y de llenado de granos, además de los trips, a los ácaros, al pequeño barrenador del tallo, a los gusanos blancos, también como una plaga común, y orugas defoliadoras también, que es considerada una plaga común. Si vemos los gusanos blancos, ustedes ya vieron con Diego lo que son los gusanos, el daño que hacen, cómo se muestrean, pero para resaltar específicamente en este cultivo es importante mencionar el daño principal no se va a ver como ustedes lo vieron a nivel, en las primeras etapas, a nivel radicular, sino que en maní han tenido más importancia en este momento, en la etapa de enero, febrero, marzo, que es cuando el cultivo está en formación de frutos y llenado de granos. En ese momento es donde podemos tener larvas, ya sea larvas 1 y 2, alimentándose de los frutos de maní. Ustedes vieron el ciclo conmigo, la larva de tercer estadio es la que mencionamos como más voraz y más dañina, causando daño acá en lo que es en la primavera, en la implantación de los cultivos, afectando raíces. Ese daño también puede verse en el maní, pero ha adquirido mayor importancia este daño de otoño, de fin de verano, principios de otoño, en las cajas o en los frutos de maní.
hay momentos en que no solo encontramos larvas 1 y 2, estas que son las más pequeñas, sino ha habido años en las que se encuentran las larvas de tercer estadio en este momento. Eso es son años particulares donde las condiciones han sido muy favorables para esta plaga, y en lugar de empupar y empezar a emerger los adultos aquí en diciembre o enero, esta larva de tercer estadio se ha prolongado más allá del verano y ha llegado hasta este momento, hasta enero, febrero, y allí también se las encontró dañando frutos de maní. Aquí vemos cajas con orificios de salida de esas larvas. Una vez que empujan, rompen esto y emergen los adultos. Aquí también vemos larvas de anómala, el género anómala, que pertenece también a este grupo de gusanos blancos, alimentándose de los frutos. Esta especie anómala en Israel es otro de los países productores de maní muy importante. Es una plaga muy importante en ese país, esta plaga. Orugas cortadoras también las vieron ustedes como plagas comunes. Las del grupo 1, que tienen un solo ciclo anual, como se ve acá en el esquema, que son Agastis malefida y Feltes hipaetina, también las podemos encontrar en el maní, al igual que en cualquier otro cultivo, cortando plantas, y el daño que hace es la disminución del stand de plantas de cualquier cultivo al que afecta. Estas son plagas asociadas a cultivos que uno implanta, es decir, hay condiciones que hicieron que estas larvas estuvieran presentes en determinados lotes, ya sea cualquier cultivo que yo siembre, va a ser afectado por esta plaga, siempre y cuando coincida la etapa activa de la larva con el cultivo, con la etapa susceptible del cultivo, que es cuando recién está formándose, porque tiene tallos tiernos, que es cuando las orugas tienen la capacidad de cortar plantas. Ahora sí pasamos a una plaga un poco más importante en este cultivo y un poco más específica, no es del único cultivo en el que la vamos a mencionar, pero sí adquiere importancia. Pertenece al orden Lepidoptera, que es el grupo de mariposas, ellos son los lepidópteras, a la familia Pyralidae. Esta especie se llama pequeño barrenador del tallo, Elasmopalpus lignoceros, es la especie. Como ven, la larva tiene esta forma, se dice atigrada o acebrada, porque tiene franjas, ven, en cada uno de los segmentos. Estos son los segmentos del tórax y estos del abdomen, tiene esas franjas blanquecinas, por eso se la llama larva atigrada. Este es el adulto, un pequeño, es una polilla pequeña, tiene la particularidad de esta especie de hacer estos capullitos debajo de la superficie del suelo en los primeros centímetros, con seda que teje la larva y se le adhiere toda tierra, ¿ven? Esos son esos capullos. Entonces la larva permanece en esos capullos, sale de allí, se introduce en los tallos y los barrena. Ese es el daño del barrenado, alimentarse del interior de los tallos. En este caso, a ver si... perdón. ¿Qué hice? En este caso les quería mostrar, bueno, ahí se ve una flor del maní, y en este caso aquí se observa el capullito. Es decir, que esta larva estaba acá, se introduce en este tallo y barrena su interior. Lo que hace, obviamente, es dificultar la traslocación de fotosimilados y de agua. Lo que va a pasar, son favorecidas suelos sueltos y de bajo contenido de materia orgánica, y suelos sueltos predisponen el ataque de esta plaga justamente porque necesitan tejer este capullo en el suelo, esta cámara donde se localiza la larva. A los 20 días, esta se transforma en pupa dentro de ese capullo o cámara que construyó, y
la larva se va a alimentar de vainas, de tallos, todo lo que se encuentre debajo de la superficie del suelo y también puede barrenar hacia arriba. Acá vemos cajas de maní, es decir, vainas, que tenemos daños del asmopalpus. Adentro de estas vainas se encontraron todas las larvas del asmopalpus dañando los granos. Quiere decir que no solo me va a barrenar tallos, sino que va a alimentarse de los granos en formación. Por eso, en este caso, me va a producir disminución del rendimiento, disminución de la calidad del producto. Acá vemos tallos dañados, completamente comidos. Ven que el interior está vacío, hueco, porque la larva comió completamente su interior. ¿Qué pasa con esos tallos? Como les dije antes, el cultivo de maní tiene desde sus ramas, lo que hace es largar lo que se llaman los clavos, que son tallos que se introducen en el suelo, a donde se desarrollan los frutos, donde se desarrollan las vainas y en su interior los granos. ¿Qué pasa cuando el cultivo tiene que ser arrancado? Es decir, se arranca la planta, es invertida y se coloca a secar en los surcos, en boca abajo, es decir, se arranca del suelo y queda expuesta de esta manera con todos sus frutos hacia arriba. ¿Qué pasa cuando hubo todos estos tallos barrenados por el asmopalpus? Al arrancar la planta, es decir, hay una máquina que va y arranca el cultivo y lo invierte para exponer todas estas vainas y hacer secadas por el ambiente. Entonces se cortan todos estos clavos y las vainas quedan debajo del suelo, por lo tanto no pueden ser cosechadas. Entonces ahí está la pérdida de producción que causa esta plaga. La chinche hedionda o la chinche de la raíz pertenece al orden Hemiptera, suborden Heteroptera, familia Cygnidae. En este caso se llama Scaptocoris castañus la especie. Este es un adulto, aquí podemos ver una ninfa más pequeña, también más blanquecina. El adulto sale al exterior de la superficie para reproducirse, para la fecundación, y luego coloca los huevos en el suelo. La larva, la ninfa en este caso es un hemimetábolo, por eso hablamos de ninfa. Ven que la ninfa es muy similar al adulto, lo que no tiene es el desarrollo alar y bueno, como sabemos tampoco tiene madurez sexual la ninfa. Lo que hace estas ninfas es alimentarse de raíces de las plantas, entonces provocan disminución de la capacidad de absorción de la planta. También puede dañar las raíces al inyectar toxinas con su aparato bucal picador suctor que pueden ser también dañinas para la planta. Esos orificios que hace la chinche al picar, es decir, al introducir sus estiletes dentro de las raíces, provoca daños y esos daños pueden ser vía de entrada de patógenos del suelo y bueno, va a dañar justamente la epidermis y la corteza de la raíz. Las tucuras. Las tucuras también las vieron ustedes como una plaga común porque no es específica de este cultivo. En años que las condiciones son favorables para las tucuras, ellas se alimentan de los cultivos que tienen disponibles. Uno de los cultivos que prefieren para alimentarse justamente es el maní. Bueno, pertenecen al orden Orthoptera, familia Acrididae, el género es Dicroplus, el principal que se puede mencionar haciendo daño al maní. Ahí ven, dice Dicroplus spp, porque hay varias especies que podemos mencionar. Ustedes vieron ya en la parte general que había tucuras forvívoras y tucuras graminívoras. Bueno, acá vamos a encontrar las forvívoras o algún género como este que pueda ser de ambos tipos de especies que se alimentan. Las tucuras se ven favorecidas, se han visto ahora favorecidas con suelos poco laboreados, justamente compactados, que es los lugares que buscan para imponer, también condiciones ambientales
de baja humedad, porque eso hace que no haya tantos parasitoides de huevos que están en el suelo. Eso ha favorecido al desarrollo, son años particulares que se ven favorecidas las estructuras. Lo que causan es exfoliación. Habrán visto que Santiago les mencionó que hacen este daño tipo sacabocado en el borde exterior de los folíolos. Y son dañinas, yo les mencioné al principio, en todo el ciclo fenológico del cultivo. Adquieren más relevancia en estos cultivos, en el maní, en la etapa inicial, cuando tenemos poco desarrollo foliar, y también en la etapa final de llenado de granos, cuando el cultivo ya pierde esa capacidad compensatoria, esa capacidad de seguir produciendo área foliar, es donde merma un poco la producción de área foliar y se concentra en la producción de los frutos. Entonces, si ahí tenemos reducción del área fotosintética, es donde vamos a ver reflejado esto en pérdidas de producción. Bueno, acá donde estoy yo tapando, se ve que dice que además pueden comer cotiledones, tallos tiernos, bueno, hojas, como dije, y también pueden comer flores. Otra plaga importante son los trips, mencionados, que se los marqué en el ciclo fenológico al inicio, en la etapa de implantación y los primeros estadios de crecimiento, y también hacia el final, justamente en la etapa de llenado y de formación y de llenado de frutos. Los trips, ustedes los vieron ya también, es un orden distinto, orden Tisanoptera, familia Tripidae. Esta especie es Calothrix fascioli, llamada trips del poroto. Los adultos tienen estas alas, bueno, todos los trips tienen esta ala muy estrecha, rodeada de pelos o de flecos, pero a su vez esta especie tiene esta coloración franjada, lo que lo hace ver de esta particularidad. De esta forma se observan. Ven una parte más amarillenta o blanquecina, una franja oscura y el extremo del ápice de las alas también color más claro. Los estados larvales, los estados inmaduros, son amarillentos, amarillos claros, medio translúcidos, y ven que no tiene alas. Los vimos a estos como el grupo de neometábolos. Neometabolia, donde los estados inmaduros tenían semejanzas con el adulto y a su vez tenían el mismo aparato bucal, el mismo régimen de alimentación, pero tienen alguna particularidad porque presentan estados de una especie de pupa que se llama pseudopupa. Por eso es un desarrollo intermedio entre hemimetábolos y holometábolos. Miren el tamaño, aquí les mencionamos 1 milímetro de longitud, lo que lo hace bastante dificultoso observar cuando vamos a monitorear al campo. ¿Qué es lo que se ve? El plateado de los trips, así se llama. Ven acá estos folíolos que tienen esa clorosis, es una área blanquecina más que clorótica, y ese es el daño que hacen. El aparato bucal, vieron ustedes que tenía un cono bucal con una sola mandíbula. Lo que hace es raspar, como punzar, ir picando, ir haciendo daño en la epidermis, y con la boca, que forma con ese cono bucal, absorbe los jugos vegetales. Y se van observando este tipo de daño en los folíolos. Miren, hacen un detalle mayor. Esos daños, ese es el plateado de los trips, ese es el daño que hace. Esos punteaditos negros, así, cuando uno lo observa en mayor detalle bajo la lupa, se observa que son muchas veces los desechos que va dejando el trips al alimentar. En general los vamos a ver en vez de las hojas, muy cerca de las nervaduras, porque es allí donde colocan los huevos los adultos. Entonces cuando nacen estas larvas, tienen poca movilidad, pero se quedan muy cerca de la nervadura principal o de las nervaduras. Miren, este es un daño aún mayor.
los adultos saltan, vuelan muy rápidamente cuando uno manipula el cultivo, cuando vamos a monitorear, uno ya se introduce en el cultivo y mueve un poco la superficie de la planta, el adulto enseguida se desplaza y salta, entonces es difícil observarlo. El viento ayuda también a esto y son transportados, es decir, esa es la forma que tienen de dispersarse en grandes distancias a través del viento. Bueno, el daño, como vimos, lo hace en la zona foliar y esto es lo que se ve el plateado de las hojas. Es una plaga que está asociada a momentos de sequía, hasta dice sequías prolongadas y elevadas temperaturas. Esto lo que hace es, ahora vamos a ver el ciclo de vida, pero tiene estadios que los pasa bajo el suelo. Entonces, cuando hay poca humedad en el ambiente y poca humedad en el suelo, hay pocos hongos que son controladores biológicos de estos insectos. Entonces, eso es lo que favorece les favorece su ciclo. Tienen un ciclo de vida muy corto y una vez que a veces hacemos algún control, alguna pulverización para controlar, lo que controlamos son adultos y larvas que están en la parte aérea de la planta, pero se ve que hay una reinfestación, como dice acá, desde adentro. Eso hace referencia a que uno controla y a la semana vemos de nuevo un ataque de trigo. ¿Qué es lo que pasa? Eso está relacionado con el ciclo, que ustedes ya lo vieron, ahora lo recordamos. ¿Cómo es el ciclo? El adulto, que está en la parte aérea, más las ninfas o larvas, las pueden ver llamadas como ninfa 1, ninfa 2 o larva. Bueno, el adulto coloca los huevos y emerge la ninfa, que se transforma en ninfa 2. Estos son los estados dañinos que están sobre los folíolos. Cuando esta ninfa está lista para empupar, se introduce en el suelo, en la hojarasca o en esos primeros centímetros del suelo donde hay mucho rastrojo, mucha materia orgánica. Y se transforma en una pseudopupa 1 o también llamada prepupa. Luego pasa a una pseudopupa 2 o pupa para luego emerger el adulto. Entonces, ¿qué pasa luego de hacer un control de estos estados de adultos y de ninfas? Controlamos esto, pero si las condiciones son favorables para esta plaga, emergen nuevamente adultos que están en este estado, es decir, las pupas o pseudopupas que están sobre debajo del suelo se transforman en adultos y por eso se ve esa reinfestación desde adentro. Otra plaga importante para mencionar en este cultivo, creo que es una de las más importantes que podemos mencionar junto con los trips, son los ácaros. En este caso ya nos vamos de la clase artrópoda, de la clase insecta, perdón, estamos dentro de los artrópodos, pero ya salimos de allí y nos vamos a lo que es la clase arácnida, orden Prostigmata, familia Tetranychidae. En este caso específico es la especie Tetranychus urticae, la arañuela roja común. Es una especie muy polífaga, hace daño en alfalfa, en maní, en soja, en árboles frutales, en cultivos hortícolas, es decir, afecta a más de 100 especies cultivadas y es una de las plagas más importantes a nivel mundial, justamente por la cantidad de especies que puede afectar. El daño que hacen es provocar, los ácaros, como ustedes vieron, tiene unos estiletes, que son unas agujas como perforantes, ¿no? Lo que hace con estos estiletes es dañar las superficies vegetales, provocar daños celulares, y con la boca luego absorbe los jugos celulares. Principalmente los vamos a encontrar en vez de las hojas, pero pueden estar en ambas caras de las hojas o de los folíolos. También son favorecidos, al igual que los trips, por épocas de baja humedad relativa.
Eso es por varias razones y de mucho calor que también favorece el ciclo que se cumpla muy rápidamente y también favorece lo que es la producción de huevos por parte de las hembras. El ciclo ustedes lo vieron cuando vieron ácaros, específicamente cuando vieron este grupo de artrópodos. Tenemos los huevos sobre las hojas, tenemos un primer estadio de larva, que vimos que tiene 3 pares de patas, y pasa luego a lo que es una protocrisálida, es una pupa previo al estado de ninfa, que es la protoninfa. Aquí ya ven que pasamos a tener los 4 pares de patas que caracteriza a los ácaros. Pasa por otro estado de pupa llamada de autocrisálida, luego pasa al estado de ninfa, que es la de autoninfa, a la teleocrisálida y por último al adulto. Acá tenemos el macho y la hembra. Generalmente la hembra es más grande que el macho. ¿Cómo observamos el daño de estos artrópodos? Se ven áreas manchoneadas dentro de un lote. Cuando vemos en detalle estas áreas manchoneadas, se observan así folíolos con clorosis, amarillentos. Tiene un aspecto amarillento. En este caso a veces se lo confunde con el daño de los trips, pero en este caso no se le llama plateado, sino se le llama el bronceado de los folíolos, causado por, justamente por el daño particular que realizan los ácaros. Así se ven folíolos. Esto miren, la superficie foliar está prácticamente completamente afectada, ven que está toda clorótica. Este es el daño directo que causan los ácaros, mientras que el daño indirecto es esta producción de tela. Aquí no sé si logran verlo en la foto, pero ahí en esa tela les permite dispersarse de una planta a la otra. Miren, aquí también se observan, ahí están los ácaros, ven, esos puntitos rojos son todos los ácaros. Entonces esta tela que hacen sobre los folíolos contribuye más a disminuir el proceso fotosintético de las plantas, entonces provocan también disminución del rendimiento. Hay dos parámetros que ustedes utilizaron mucho en fitopatología o para evaluar enfermedades, que son la incidencia y la severidad. La incidencia es decir, el número de plantas afectadas o el número de hojas afectadas, dependiendo cuál sea el daño que causen, y la severidad es el porcentaje de esos folíolos afectados, el porcentaje de área foliar afectada. Nosotros hemos desarrollado una escala, que es esta, una escala diagramática de 7 clases que se utiliza para evaluar los ácaros en mano. Cada una de estas clases, la clase 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tiene un porcentaje de área afectado. Ese punto medio, 2,94, 8,62, 21, 25,32, corresponde al punto medio de área foliar afectada, es decir, a la severidad de cada uno de los folíolos. Lo que se hace para el muestreo es tomar ramas y evaluar los folíolos con esta escala. Entonces se saca un promedio del porcentaje de área foliar afectada. Esta es la misma escala, pero ya no con fotos de folíolos, sino con esquemas de esos mismos folíolos con la superficie afectada. Ven cómo va aumentando desde la clase 0 hasta la 7, hasta la 6, son 7 clases porque siempre tenemos el 0, que es cuando no hay ningún tipo de daño. En la clase 6 tenemos como punto medio el 96% del área foliar afectada, es decir, ya es un folíolo que directamente no va a fotosintetizar, es decir, no va a aportar a la producción del cultivo. Para monitorear se recomienda establecer estaciones de muestreo y las muestras son esas ramas cotiledonales, es decir, son las ramas que emergen, las de más abajo son las primeras ramas a partir de donde la planta comienza a ramificarse.
la muestra, es decir, es esa rama cotiledonal, y sobre ella se va a evaluar los foliolos con el uso de la escala. ¿Qué es lo recomendable para hacer estas estaciones de muestreo? Es una plaga que yo les mencioné que se da en manchones en el lote. Entonces, lo recomendable es un diseño de tipo W para yo recorrer mejor el lote y hacer un monitoreo que sea más representativo del daño del lote. Y por último, los lepidópteros, que son orden Lepidoptera. Dentro de la familia Noctuide podemos mencionar a Spodoptera ornithogalli, que es una oruga que suele aparecer en el cultivo de maní, también causando defoliación. Ven acá las larvas características del orden Lepidoptera causando este daño, es decir, alimentándose de los foliolos de maní. Y también dentro de esta misma familia podemos mencionar a Anticardia gematalis, que también son dos de las especies de lepidópteros que vemos más frecuente causando defoliación en el cultivo de maní. Bueno, eso fue todo de este cultivo. Cualquier duda, ya vamos a hacer una clase de consulta para sacarnos dudas de cada una de estas plagas. Y en cada uno de los prácticos que vamos a desarrollar ahora y después que van a ver, es lo que ustedes reconocen a nivel de lupa, que es lo que no estamos pudiendo desarrollar en esta situación, ahí ustedes aprenderían a reconocer cada uno de estos individuos.